Buenas noches a todos los hermanos que nos siguen. Dios les bendiga mucho. La paz del Señor esté con ustedes. Estamos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Quisiéramos que puedas acompañarnos todo este tiempo y abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Estamos hablando de los sellos del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Muy bien, vamos a tener la lectura en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a irnos a los versículos que habíamos quedado, verso 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre toda, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondían en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes de las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado. Y el capítulo 7 vamos a ver también hoy, pero desde el versículo 1 al 17 lo vamos a ir tocando en la medida que vayamos aprendiendo más. Quisiera orar que el Señor nos pueda guiar. Oremos a Dios. Padre amado, gracias por este tiempo precioso que nos das de compartir la palabra de Dios. Bendice, Señor amado, a todos los que están en sintonía, escuchando la palabra, y aquellos que, Señor, van a verlo en transmisión, en diferido, o van a alinearse en la medida que se vaya predicando. Bendícelos en gran manera, que la gracia tuya, Señor, esté sobre ellos. Bendícenos, danos dirección, gracia, entendimiento, conocimiento para comprender la palabra de Dios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, entonces estamos hablando del sexto sello. En este caso, este sello engloba su tiempo al periodo de gran tribulación, es decir, que comprende específicamente el tiempo de los 7 años de gran tribulación, desde una perspectiva general, por supuesto, porque no entra en detalle. En tiempos de los 3 años y medio, último básicamente, donde la ira del Señor se va a desarrollar en pleno. De hecho, luego vendrá la venida del Señor Jesucristo. Estamos hablando del final de la gran tribulación, donde entra específicamente la parte del juicio. Ahora, quisiéramos, para poder organizarnos, ordenarnos un poco, comprender algunos elementos importantes que implica el capítulo 6 y el capítulo 7, que habla acerca de este sexto sello. Si nosotros podemos observar, comienza con un gran terremoto en el versículo 12. También observamos algunos fenómenos astronómicos, como el sol que se pone negro, la luna también que se pone como de sangre, y las estrellas que caen, dice acá. Luego encontramos la ruptura de la capa de ozono. El verso 14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino, dice, que se enrolla. Podemos observar también algunas personas de renombre, de autoridad, que, dándose cuenta de que la venida del Señor ya se ha manifestado y están los juicios a venir, entonces buscan esconderse. Y desde los versículos justamente 15 es un clamor, como una oración a las piedras, a los montes, que caigan sobre ellos, porque la ira ya comenzó.
El capítulo 7 también encontramos algunos elementos. En el primer versículo vamos a encontrar los 4 ángeles del juicio, que están determinados para ser soltados, que tienen en sus manos los vientos que van a representar también juicios. También encontramos otro actor, el siguiente versículo, otro ángel que tiene el sello de Dios y está comisionado para sellar en el tiempo de gran tribulación a aquellos que van a servir a Dios, quiere decir judíos que van a llegar a conocer a Dios. Y dentro de estos judíos están los 144,000 sellados. En todo caso, es un grupo de personas que han sido sellados por el ángel. Miren, luego, a continuación, nosotros encontramos también la presencia de las personas que fueron salvadas en la gran tribulación, que murieron como mártires. Están no solamente algunos que son de Israel, que serían los 12,000 sellados, y también está un pueblo gentil que también se salva. Los versos 4 y los versos 9 hablan de ese pueblo gentil que también será salvado en el tiempo de la gran tribulación, específicamente. Luego, adelante, al final, más bien dicho, del capítulo 7, vamos a encontrar lo que es la oración final, que sería la adoración en el cielo, como el fin de todo. Terminó todo, la gran tribulación y la segunda venida, y entonces hay alabanzas en el cielo de todos los que fueron salvados. Entonces nosotros vamos a ver que el capítulo 6 de Apocalipsis es un resumen muy general de todo el periodo de gran tribulación. No está entrando en detalles, simplemente nos da una cronología general. Hasta ahí podemos entender básicamente los juicios de Dios que vendrán y algunos detalles, como por ejemplo los mártires y los ángeles, que de algún modo también derraman su juicio. Esto lo vamos a detallar un poquito más a medida que lo vayamos tocando, pero quería que ustedes sepan cuáles son estos actores que se están moviendo en este capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Si hacemos un detalle desde el principio, vamos a observar algo muy importante que debemos cronologizar, y aquí yo tengo una línea de tiempo que tiene que ver con una cronología de los últimos días. De hecho, si nosotros observamos acá el derramamiento del Espíritu Santo, por supuesto, este fue un hecho profético. El derramamiento del Espíritu Santo estaba dando inicio al tiempo del fin. Según la cosmovisión del Antiguo Testamento, el tiempo del fin comenzó desde el momento cuando el Espíritu Santo se derramó y terminaría con la segunda venida de Jesucristo. Todo esto tendría que ser el tiempo del fin, o los días postreros, o los días finales. Esa perspectiva estaba presente en todos los discípulos, porque ya tenían en mente ese principio en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Quisiera leerlo. Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Miren ustedes, está hablando que el tiempo del fin comienza con el derramamiento del Espíritu Santo y terminará con los juicios de las señales en el sol, en la luna, antes que venga el día glorioso del Señor, es decir, la segunda venida. Entonces los juicios de Dios terminarían con el tiempo del fin, pero el tiempo del fin ya comenzó desde el derramamiento del Espíritu. Una prueba de ello es que el apóstol Pablo, cuando predicaba de la segunda venida, se incluía en los tiempos del fin. Él decía: nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. ¿Por qué lo decía? Porque ya el tiempo del fin había corrido. El apóstol Pedro también lo decía cuando hablaba de los tiempos del fin. El apóstol Juan también lo dijo cuando habló del tiempo del fin. Inclusive habló del anticristo. Pero ya había esa imagen en los discípulos, los apóstoles. Entonces podíamos llegar a entender de que los caballos, en este sentido, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el caballo amarillo, salieron ya desde el tiempo del fin, desde el inicio del derramamiento del Espíritu. Ya se comenzó a mover y a galopar, y este galope de los caballos con todos sus juicios tendría que ser cada día más intenso, de tal manera que comenzaría levemente, y esto sería más o menos una idea de lo que significarían estos primeros juicios. Tendría que subir hasta llegar a un clímax que sería prácticamente más intenso. Los juicios están, digamos, comprendidos con la idea de los dolores a la mujer encinta. Y eso es lo que dice el libro de Tesalonicenses. Pueden ustedes abrir en capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice: porque vosotros sabéis, dice, perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y esta es la parte que nos corresponde. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Jesús estaba hablando también algo parecido sobre los juicios de Dios. En este caso el apóstol Pablo también habla de ese tiempo final como más intenso, porque eso es lo que los dolores de cinta representan que son más fuertes y más intensos, pero cada día en menos tiempo. Los dolores a una mujer encinta comienzan siendo leves y van comenzando a ser más fuertes hasta el alumbramiento cuando el niño nace. Pero también el dolor crece, porque cuando ya está bien dilatado hay un dolor terrible que se cree que prácticamente los huesos ilíacos de la cadera se van abriendo, se van partiendo. Una mujer siente esa sensación antes del alumbramiento y el dolor es fuerte. Cuando el Señor habló de los dolores de la mujer encinta, estaba refiriendo a esa intensidad. Y por supuesto, cuando hablamos de esos dolores también son, digamos, en menos tiempo, porque hubieron algunos que en este tiempo, digamos,
eran más fuertes, pero el tiempo se recorta, los dolores vienen y luego son de menos tiempo, y luego de menos tiempo, y luego de menos tiempo, y cuando ya de repente falta solamente las dilataciones de minutos, entonces el alumbramiento ya está. Pero eso viene anticipadamente cuando duele por 1 hora, por 2 horas, tal vez va intensificándose a media hora, 15 minutos. Eso es lo que se refiere con los dolores a la mujer encinta. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Los caballos estos ya salieron desde el tiempo del fin y se van incrementando hasta el día final. Por ejemplo, el caballo blanco, cuando se habla del anticristo, cuando es en su fase inicial, el apóstol Juan habló del espíritu del anticristo, y eso lo vemos prácticamente en el libro de 2 Juan, cuando él, o 1 Juan capítulo 2, cuando él dijo que el anticristo ya está entre nosotros, dijo, y estaba en ese tiempo, diciendo que era un sistema de maldad, algo que se estaba formando y que se iba a personificar en los tiempos del fin. Luego nosotros vemos que cuando hablamos del caballo rojo, que tiene que ver también con las muertes, las guerras, el caballo negro con el hambre, el caballo amarillo que tiene que ver también con muertes masivas, todo eso se ha dado a lo largo de la historia. Siempre hubo guerras, siempre hubo hambre, siempre hubo delincuencia, siempre hubo mortandad, hubo pandemias, pero eso fue pequeño, en su menor escala. Pero dice la profecía que eso tiene que crecer, y en la venida del Señor eso tiene que ser más fuerte. Todo esto se va a lograr hacer más fuerte hasta que puedas realmente entrar en su clímax terrible. Entonces, eso es lo que estoy intentando decirles. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, dice: mire cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se abrió como sangre. Entonces, ¿cómo comienza el tercer sello? El tercer sello comienza en la segunda parte de la semana 70. Este sello comienza, más bien dicho, en la parte más o menos a la mitad, podríamos decir, de los 42 meses o 3 años y medio aproximadamente, pero tiene que ver con esta señal, la señal en el sol, la señal en la luna. Por eso el libro de Joel también decía que se va a derramar el Espíritu Santo y que van a predicar el Evangelio los siervos y las siervas, los niños, los ancianos. Y luego, después de esto, miren, como haciendo un recorrido, el sol se convertirá, dice, negro, y la luna en sangre. Y es lo mismo que está diciendo aquí Apocalipsis. Entonces el 6º sello está rompiéndose para que se dé en su mayor intensidad estos juicios. El 6º sello se está rompiendo y da inicio prácticamente a un tremendo cataclismo. El juicio de Dios, la ira de Dios en su plenitud. Por eso dice aquí, ¿cómo empieza? Con un terremoto, dice. Ahora tenemos que saber nosotros que prácticamente, haciendo una analogía, por ejemplo, entre el pasaje de Mateo capítulo 24 de nuestro Señor Jesucristo, en los versos 4 al 30, y en el capítulo 6, versículo 1 al 17, nosotros encontramos un paralelismo muy específico. Si ustedes leen el libro de Mateo capítulo 24, está hablando los versículos 4 y 5 de los falsos cristos. Y en el libro de Apocalipsis está hablando del espíritu del anticristo. Los versículos 6 y 7 de Mateo está hablando de guerras y rumores de guerras. Y en Apocalipsis 6, 3 al 4 está hablando de guerras con el caballo rojo. Luego encontramos en el verso 7 el Señor Jesucristo hablando de hambres y terremotos.
Y en el verso 5 y 6 de Apocalipsis está hablando también de hambre con el caballo negro. En el libro de Mateo 6, 24, 6 al 8 está hablando de muertes, donde ya no habría paz, habrá guerras. Y también en el capítulo 6 de Apocalipsis, versos 7 y 8, está hablando de muerte a través del caballo amarillo. El versículo 9 habla de mártires en persecución, Mateo 24. Y en Apocalipsis capítulo 6 también se habla de los mártires en el altar. Luego el libro de Mateo capítulo 24, 29 y 30 habla de estas señales del sol y de la luna. Y Apocalipsis 6, 12 al 17 habla de la misma señal. Pueden ustedes darse cuenta que hay una sintonía muy especial, muy tremenda entre lo que dijo Jesucristo para los últimos días y lo que está diciendo Juan para los últimos días. Pero estamos hablando del periodo de gran tribulación que serían estos últimos tiempos, al final de los 7 años, donde la ira de Dios se iba a derramar terriblemente. A eso se está refiriendo el capítulo 6 de Apocalipsis, específicamente a ese tiempo. Y el capítulo 7 también. Veamos algunos detalles de este sello. Dice terremotos terribles. El terremoto tiene que ver con algo que tendría que pasar, y justamente es un terremoto inigual. Es un terremoto nunca antes visto. Si ustedes leen conmigo Apocalipsis capítulo 11, van a ver cómo es este terremoto. Por supuesto, quiero que entiendan de que todos los capítulos de Apocalipsis, después del sexto sello, simplemente son los detalles que se deben meter dentro de este capítulo. Son detalles que resaltan sobre juicios. Y ahí vamos a encontrar las 7 trompetas que están dentro de la parte de los juicios. Vamos a encontrar las copas de la ira. Vamos a encontrar algunos acontecimientos que se debe cronologizar. Por eso el capítulo 6 y 7 simplemente es una visión muy corta, un resumen de todo Apocalipsis general, como lo dije, y valga la redundancia. Entonces, vamos a esos detalles. Apocalipsis 11:13 dice algo del terremoto. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Un dato importante: en este terremoto morirán miles de hombres, 7,000, y todo el mundo quedará aterrorizado. Será un terremoto, ¿cómo y de qué intensidad? Capítulo 16, verso 18. Dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que el hombre ha estado en la tierra. Está hablando de un terremoto como nunca antes fue. Y no sé si en la escala de Richter va a pasar los 10 grados, porque realmente va a causar tremenda mortandad hasta el extremo de dividir, porque más después, en los siguientes versículos, dirá que las islas serán removidas y los montes caerán. Imagínense, esto está más abajo, ahorita lo vamos a ver. Apocalipsis nuevamente, vamos al 6 y dice el 12: miré cuando abrió el 6º sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y esto tiene que ver con
los fenómenos astronómicos. Y el 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higueras deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿A qué se refiere esto? Esto va también refractar a través de los eclipses, porque cuando hay fenómenos astronómicos se han dado cuenta de que hay algunas disfunciones de los movimientos de la Tierra, del cruce entre el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces ocurren estos fenómenos de eclipse donde realmente el Sol en su totalidad es tapado por la Luna. Se acontece un eclipse total de Sol. A eso normalmente se refiere, se volvió negro, dice. Y también dice la luna como de sangre, y esto sería la luna roja, que también es un fenómeno que existe y en algún momento se ha dado, no de una manera tan roja, pero sí hubo noticias hace algún tiempo atrás de que la luna tendría que entrar en este color después de un cierto año, ¿no? Cada cierto tiempo tiene estos cambios fuertes. Para este tiempo la luna realmente será roja. A eso se refiere cuando dice será como sangre. Y las estrellas cayeron sobre la tierra. ¿A qué se refiere? Si nosotros vamos a Isaías capítulo 13, versículo 10, todo esto que estamos viendo es algo que va a pasar en la gran tribulación, al final de los tiempos, dando lugar a los juicios de Dios. Dice el versículo 10: por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿A qué se refiere que las estrellas van a caer? Muy posiblemente Juan estaba viendo que las estrellas se apagaban, o como esas estrellas fugaces caían. Pero aquí vemos nosotros que también dice Isaías que las estrellas, sus luceros no darán luz. Tendríamos que hablar de la muerte de las estrellas, apagarse las estrellas. Si van a ser fugaces, terminarían muriendo. Se dice que una estrella es fugaz cuando ya termina su existencia. Entonces es lo que está viendo. También dice aquí en Ezequiel 32:7, tengo un pasaje bíblico en Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, o sea, se volverán oscuras, y el sol cubriré con nublado, y ahí está también el eclipse o la pérdida de calor. Y la luna no dará resplandecer su luz, no será blanca, porque si se torna roja, tendrá que bajar su intensidad. Eso representa un tiempo de oscuridad en todo caso, porque la luz natural en el cielo, en las noches, vienen por la luna y las estrellas. ¿Se imagina si todo eso en la gran tribulación va a estar negro? Tendrá que haber una intensidad de oscuridad mayor. Eso traerá miedo, traerá terror. Sigamos con Apocalipsis 26, otra vez el 12 dice, esta vez veamos el versículo 14, Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces aquí vemos cómo a causa de este fenómeno de los juicios de Dios, de estos fenómenos astronómicos, también va a ocurrir un problema en la capa de ozono o en lo que nosotros conocemos como el cielo. Dice que se va a desvanecer y se va a enrollar como un pergamino. ¿Sabe lo que significa esto? Significaría que si no está la presencia de la atmósfera,
y de la capa de ozono, estaríamos expuestos prácticamente a los rayos ultravioletas e infrarrojos del sol, lo que causaría en la mayoría de las personas cáncer de piel, o lo que llama Apocalipsis en otra parte, llagas en su piel. Es decir, que acontecerá, y esto también es científico, porque nosotros encontramos en algunos lugares de la Tierra ya rota la capa de ozono a causa del calentamiento global. De hecho, hay lugares como las Patagonias de Argentina, por ejemplo, donde tienen los cielos en problemas. La gente que camina por esos sectores anda totalmente cubierta porque tienen miedo a los rayos, porque ya no los protegen, ya no es vitamina para nosotros. Los rayos del sol son vitaminas de ahora por la capa de ozono, por toda la atmósfera, porque los rayos traspasan y son como un filtro que nos beneficia, nos da energía, nos da fuerza. Entonces, en la gran tribulación esto va a tener sus rupturas. Isaías capítulo 34, verso 4 lo ilustra de esta manera. Y dice así la palabra del Señor: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se caen las hojas de la parra y como se cae la de la higuera. Es el mismo pasaje que está usando Juan para decir que las estrellas se apagan, se caen, el cielo se desvanece y se enrolla de paso. Hay cierta similitud porque también Isaías está hablando de los tiempos finales, de los días del fin, cuando dice: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom el juicio sobre el pueblo de mi anatema. Y ahí encontramos los juicios de Dios para los días finales, los capítulos 34 de Isaías, los capítulos 20, 21, 22, 23, 24, hablan mucho de los juicios de Dios paralelos a lo que Apocalipsis también nos está diciendo. Otro aspecto importante dice en Apocalipsis 6 que hemos leído: y las islas serán removidas, los montes serán caídos. En Apocalipsis 16, 20 da una ilustración más o menos de esa parte. Apocalipsis 16, 20 dice, o más bien dicho, Apocalipsis 6, perdón, ¿estamos? ¿Sí? Apocalipsis 6, lea conmigo el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Ya, bien, lo vimos, que se enrolla. Y esta parte, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué significa eso? Esto seguramente a causa del gran terremoto y todos los fenómenos que van a pasar astronómicos. Quiero traer un paralelo en Apocalipsis capítulo 16 verso 20. Dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Así lo plantea Apocalipsis 16 en las copas de la ira. Toda isla huyó, pero claro, el apóstol Juan está viendo que la isla desapareció. Es decir, que no hay más islas. Nosotros tenemos en muchas partes de los continentes islas que son pequeñas tierras que están separadas del continente y donde hay ciudades, hay personas. Hay muchas islas en los Estados Unidos. Cuba misma es una isla, ¿verdad? Y encontramos, Haití es una isla, pero para el tiempo del fin al parecer no va a haber islas. Todo ese cataclismo hará que huyan, se pierdan, y los montes también. ¿Qué son los montes? Tendrían que ser las montañas, las grandes montañas que seguramente también en muchos países los podemos contemplar,
también perecerán. Si bien no todos los montes, pero Juan está viendo que los montes se también destruyen. Realmente será un cataclismo terrible lo que pasará en ese tiempo. Así se abre el sexto sello. Ahora veamos otra vez Apocalipsis 6, sigamos volviendo allí. Dice el versículo 15 al 17: los reyes de la tierra, grandes, ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre. Mire, aquí nadie se salva. Se escondieron en sus cuevas, en las peñas de los montes. O sea que cuando hay este cataclismo que está viniendo a la tierra, no importa quiénes son, sean, dice, reyes, en este caso presidentes, hombres grandes, ricos, aquellos poderosos que realmente tenían mucho dinero, que tenían en sus manos el destino del mundo, que hoy juegan con las decisiones de los gobiernos y del mundo, esos huirán a los montes. Los capitanes, los poderosos, y no solo ellos, sino también los libres y los esclavos. Y dice, se esconderán en esas cuevas de peñas de los montes, que sería para ellos el único lugar seguro, porque las ciudades prácticamente colapsarán, se destruirán, los rascacielos se caerán, los edificios se caerán, no habrá edificio, todo será escombro. Ellos entenderán que ha llegado el día de la ira del Señor. Tendrán que escapar, y ellos orarán a las montañas diciendo: miren, caed sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos sabrán que el día del Señor llegó, pero no tendrán escapatoria. Ya no les salvará el dinero que tienen, no les salvará las cosas que tenían, porque ya no las habrá. No tendrán absolutamente nada, serán seres humanos queriendo salvar sus vidas, porque el gran día de la ira ha llegado. Y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Realmente llegar a ese tiempo va a ser duro y difícil. Por eso hago una pausa diciéndoles que todos los que están escuchando la palabra de Dios tengan esperanza de que se vayan en el rapto. Hagan todo lo posible por consagrar sus vidas y orar para irse un día con el Señor. No vaya a ser que uno pierda esa oportunidad y con sus ojos tenga que ver todo lo que va a venir en la gran tribulación, que no es algo simple, es algo terrible. La ira del Señor es grande. En Malaquías 3 lo presenta de esta manera. Miren, Malaquías 3, versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, dice. Realmente va a ser tremendo el juicio que va a doblegar a los hombres en su ego. Nadie podrá ponerse en pie. El siguiente capítulo de Apocalipsis 7 presenta a los ángeles del juicio. Miren el verso 1: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Son ángeles de juicio. Y estos ángeles están preparados, listos, dispuestos. Y dice la palabra que viene otro ángel. Vi otro ángel que subía del sol, dice, y tenía el sello de Dios, y este es el ángel bueno en este caso. Vivo, dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que tienen, dice, estos vientos en sus manos. Dice, a estos 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. ¿Y qué les dice este ángel que tiene los sellos? No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, noten ustedes, hay 4 ángeles
con los vientos de la tierra, con los juicios de Dios, que van a salir y ser soltados para devastar. Si un viento puede causar estupor y grandes cosas en la tierra, imagínense los 4 vientos que salen. Se dice que el fenómeno del Niño, que fue tan fuerte y azotado a muchos países, simplemente es por la distorsión de uno de los vientos que se salió de su curso y que provocó un daño terrible a nivel mundial en muchos lugares, y le llamaron el fenómeno del Niño, pero sin embargo era el desorden de los vientos alisios de ese tiempo. Si un viento tiene el poder de hacer grandes, terribles cosas, imagínense los 4 vientos haciendo estragos en el mundo. Pero eso está determinado. Y el ángel que viene con el sello dice: espera, tengo la misión, tengo el propósito de sellar. ¿Cuál era la misión? Sellar a los judíos, a una cantidad de ellos, para que termine los 144,000, y entonces estos podían devastar todo lo que son árboles, mar y tierra. Mientras tanto, no, dice, porque estos seguramente estarán en persecución. El anticristo muy posiblemente esté persiguiendo al pueblo de Dios ya para este tiempo. Y en ese medio es cuando el ángel se presenta a ellos. Mire, en la Biblia encontramos 3 categorías de ángeles. Número 1, los ángeles fieles, que son los ángeles de Dios. Esos que obedecen a Dios, que luchan por Dios, tienen un propósito. Segundo, están los ángeles de Satanás, que en realidad cayeron con él, una tercera parte, y hoy obedecen a los planes y propósitos del diablo. Se llaman ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios, y esos están bien organizados y tienen un plan para hacer caer a los hombres. Y en tercer lugar estarían los ángeles caídos en el juicio, que serían una cantidad de ángeles que están en prisiones. Usted puede encontrar eso en el libro de 2 Pedro 2:4, cuando se habla de estos ángeles que están prisioneros debajo, esperando el tiempo del juicio para ser soltados. Ellos también serán soltados en un determinado momento de la gran tribulación y harán su parte. Bueno, entonces, a ver, encontramos aquí los versículos 5 adelante, la nominación de los sellados. Dice el verso 4: y el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. No vamos a leer todo, pero usted puede leer prácticamente hasta el versículo 8, que serían todas las tribus. Hay algunos exégetas que dicen que no necesariamente son de las tribus de Israel, sino una representación del pueblo de Israel, un grupo de personas que tendrán esa misión. ¿Qué harán estos después de ser sellados? ¿Para qué son sellados? De hecho, cuando el ángel los sella, tienen la misión de predicar el evangelio, de llevar la palabra, porque muchos de estos comenzarán cumpliendo la misión que el Señor les había dado desde el principio, y ellos tendrían que llevar el evangelio. ¿Y por qué lo creemos? Porque vamos a ver que hay un pueblo gentil que se salva por la predicación del evangelio. La iglesia no estará aquí para predicar el evangelio. Hoy en día la iglesia recibió la comisión de predicar el evangelio. Es la iglesia la que lleva el mensaje de paz. El Señor les dijo: ir y predicar el mensaje a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como la iglesia se irá en el rapto, entonces ¿quién les predicará? ¿Cómo se salvarán estos que en Apocalipsis capítulo 6 y 7 encontramos un grupo de personas salvadas de todo pueblo, tribu, lengua y nación? Eso es lo que dice el verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, son gentiles, tribus, pueblos, lenguas, que están delante del trono, de la presencia del Cordero.
vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Por supuesto, es la representación de gente salvada en la gran tribulación, pero que junto a los 144,000 ya estuvieron mártires, murieron. Por eso es que ya se están presentando con vestiduras blancas. Por eso le dije, el Apocalipsis 6 y 7 es como un resumen corto, donde los puntos son generales y que ya nos muestra la salvación, porque todo el capítulo 7 terminaría el Apocalipsis prácticamente, porque va a terminar con la adoración en el cielo, donde todos son salvados y Jesucristo ya vino. Pero noten ustedes este pequeño pueblo que se salva. Ahora dice el siguiente versículo: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Mire, ahí es la adoración en el cielo. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie. ¿Dónde están ellos? En el cielo. Y los ángeles están allí también, alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ellos están adorando en el cielo. Ellos murieron en la persecución que el anticristo vino sobre ellos. Ellos sacrificaron sus vidas por amor a Cristo. No solamente estamos hablando de los 144,000, estamos hablando de este pueblo, tribu, lengua y nación, que también se juntaron y alabando al Señor, todos en el cielo. Y el 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Bueno, no se sabe, porque estos son pues de la gran tribulación. Ellos no son la iglesia. La iglesia ya está ahí, representada en los 24 ancianos. 12 que representan el Nuevo Testamento de la iglesia, y 12 del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento. Y dice aquí el versículo 14: y yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por estas cosas delante del trono de Dios les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, no tendrán sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero, dice, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Se supone que esta alabanza en el cielo ya es al final, después de que ya pasó todo prácticamente, y solamente están alabando a Dios con vestiduras blancas. Ya vencieron, ya pasaron. Pero aquí no están muchos detalles que están en los otros capítulos. Detalles como, por ejemplo, los juicios de las 7 trompetas, los juicios de las 7 copas, la predicación de los 2 testigos. Por ejemplo, lo que es de repente el diablo persiguiendo a la mujer, a Israel, que sería la persecución a los judíos. Tampoco está el juicio a la gran Babilonia, a la ciudad del anticristo y a la ciudad religiosa del falso profeta. Todos esos detalles en la gran tribulación se los tiene que poner dentro de la cronología. Por eso Apocalipsis tenemos que interpretarlo a la luz de la cronología general, para entrar a los detalles y comenzar a armar como si fuera un rompecabezas, hasta tener un
plano general de lo que significa Apocalipsis y podamos entender de los eventos cronológicos que vienen uno a uno. Y ahí acaba el capítulo 7. ¡Qué bendición! Acaba con la adoración en el cielo, la salvación de los hombres y el Cordero en medio de ellos. Gloria al Señor. Y dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué hermoso! El capítulo 8 de Apocalipsis ya se abre el séptimo sello y este es un juicio que justo tiene que ver con lo que es la gran tribulación en la parte final, es decir, en esta parte. Muy bien, vamos a continuar luego y vamos a orar en este día. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y demos gloria a Dios. Demos alabanzas en el cielo. La gloria y la honra le pertenecen. Todos los que en ese tiempo fueron perseguidos, realmente será duro, será difícil el tiempo para ellos. Y más ahora nosotros que desde este tiempo vemos como viendo el futuro de lo que va a pasar, nos estremece el cuerpo sabiendo los juicios terribles que vendrán en la gran tribulación. Y la gente de hoy no comprende, no entiende que su único Salvador todavía extiende su mano para salvarlos. Y todavía hay oportunidad de salvación. El rapto vendrá de aquí a un poco tiempo más. Ya no nos falta mucho. Si el apóstol Pablo se incluía en el rapto porque tenía una fe consistente de que sería levantado, cuánto más nosotros en este tiempo que esperamos la venida del Señor y vemos los caballos galopando, cobrando más fuerza, entrando ya a un tiempo donde los dolores de la mujer encinta son más fuertes y lo estamos sintiendo en carne propia, lo estamos sintiendo en esta vida, en este tiempo, que están viniendo con mayor intensidad y que el Señor Jesucristo está a las puertas. Él viene pronto por tu vida, Él viene pronto por tu familia. Es importante que ahora te puedas preparar como Él dijo. Como ladrón vendrá y se llevará a aquellos que estén velando y orando. No pierdas la oportunidad de irte con Cristo. No pierdas la oportunidad de irte con tu Señor. Conoces la palabra de Dios. Prepara tu corazón, no dejes que este tiempo de prueba desaliente tu vida, te desanime. No permitas que este tiempo sea una licencia para no orar, para no leer la palabra, para no buscarte a Dios. No dejes que este tiempo pueda adormecer tu vida espiritual, no lo permitas. Estamos en un tiempo de prueba y tribulación. Es el tiempo de buscar al Señor, es el tiempo de orar, es el tiempo de buscar más de Él y más de su presencia. Pronto vendrá nuestro Señor. En un abrir y cerrar de ojos vendrá. A la final trompeta lo hará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Inmediatamente a ello, los acontecimientos cambiarán radicalmente. Inmediatamente a aquello, el nuevo orden mundial comenzará. Inmediatamente al hecho del rapto y del arrebatamiento, las naciones se organizarán en 10 confederaciones. Inmediatamente al hecho del rapto, el anticristo se personificará para engañar y el falso profeta se levantará e impondrán la marca en la humanidad entera. Y la imagen para ser controlados, y estos adoren a su imagen. Y ahí la persecución de inmediato también, porque no es mucho tiempo, son meses que se impondrá sobre muchas personas que no querrán, y sobre todo el pueblo de Dios. Tendrán que huir a los campos. Lo que está viniendo realmente es terrible, y en un momento determinado el Señor derramará sus juicios cuando se abra el 6º sello y el sol se convertirá en negro y también la luna en sangre, según la terminología de la Biblia. Fenómenos astronómicos, las estrellas desaparecerán, caerán, oscurecerán. Habrá llegado el tiempo de la gran tribulación y comenzarán a desencadenarse los juicios de Dios a través de estos ángeles que tienen en sus manos los vientos, los ángeles que tienen las copas de la ira, los ángeles que tienen las trompetas del tiempo del fin. Serán tiempos duros, tiempos difíciles para la humanidad. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por este tiempo precioso, por recordarnos, Señor, aspectos importantes de la palabra en estos capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. Oh Dios maravilloso, te damos gracias que tu pueblo pueda ser apercibido, que tu pueblo pueda estar dispuesto a buscarte. Y hay muchos, Señor, que también no son creyentes y que creen la palabra, que puedan llegar a conocerte y a buscarte. El tiempo se acerca, el tiempo se acorta. Señor, necesitamos, Dios de la gloria, que la palabra pueda llegar a gente inconversa y puedan ser redargüidos por el Espíritu Santo para darse cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús clamamos, Señor, por tanto pueblo que está en diferentes lugares, Señor, y que está seguramente distraído con la prueba y la tribulación, mas no lo permitas. Señor, toca sus vidas para volverlos otra vez a buscarte de todo corazón. Bendícelos en gran manera y puedan salir adelante, Señor, Padre, porque el tiempo se acorta. Gracias te damos. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo que nos has escuchado todo este tiempo. Esperemos que te ayuden estos estudios bíblicos. El jueves seguiremos adelante confiando en el Señor y estudiando este libro a cabalidad. Dios te bendiga mucho.